Hola, buen día. En 2.03 minutos empezamos. ¿Están listos para la próxima presentación? Comenzamos en instantes. Tomen asiento. Muchas gracias. Bueno, más puntual imposible. Venimos contando los segundos, 10, 9. Bueno, ¿cómo les va? Buen día. Me toca presentar al doctor Armando Porichela. El doctor Armando Porichela, médico psiquiatra, jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Manuel Roca de Cava, presidente del capítulo de Trastorno del Ánimo de APSA, director de Docencia e Investigación de FUBIPA, la Fundación Bipolaria Argentina, asesor científico del capítulo de Psiquiatría Biológica de la AP y miembro de la Asociación Ayuda para los Trastornos de Ansiedad. Una gran persona y un psiquiatra muy informado. Gracias, Armando. Bueno, buen día. Gracias a todos por estar acá. Agradezco al comité organizador, al doctor Carlos Benavente, que la posibilidad de estar aquí, de compartir con ustedes algunas ideas. En este espacio que se convirtió ya en un clásico, ¿no? Un clásico, digamos, de encuentro científico, pero también de camaradería. Creo que eso es algo muy importante. Agradezco al Laboratorio Ruemers, que es quien sponsorea mi presentación, en particular a Gerardo Ferrario y a Gabriel Núñez por la confianza que me tienen, la libertad que me dan, que eso para mí es muy valioso. Y bueno, al querido Chepa Huilaprino, la presentación. Para mí es un honor que me estés presentando, Chepo. Bueno, quiero compartir con ustedes algunas ideas que tienen que ver con aquello que llamamos los estados mixtos. Y creo que este tema es un poco una muestra, la problemática en relación a este tema es un poco una muestra de la situación crítica que estamos viviendo en la actualidad en lo que tiene que ver con los diagnósticos psiquiátricos, en cómo esto incide en las decisiones terapéuticas, en cómo incide en las evaluaciones de los tratamientos, los ensayos clínicos. Así que bueno, voy a tratar de perfilar un poco este tema al cual titulé Estados mixtos, más de 120 años de desencuentros y su impacto en los tratamientos. Por eso suena un poco tanguero, bueno, yo soy así. Bien, esta es mi declaración de conflicto de intereses.
Bien. Les voy a contar un poco una historia personal. En los años 90, yo siempre me dediqué mucho a la clínica, trabajé en lugares donde la afluencia de pacientes complejos era muy alta, por ejemplo el Hospital Borda, me dediqué mucho al consultorio privado, también trabajé en una institución de cobertura de salud con una de las más importantes, con una amplísima afluencia de pacientes. En una época hacía 60 admisiones por semana. Y en la década del 90, me encontré. A ver, pensemos un poquito, década del 90, en esa época se trabajaba mucho, el tema que estaba en vilo era la esquizofrenia, los estudios de Timothy Crown, la pelea Timothy Crown con Goldar, no sé si se acuerdan, que le robó un par de datos en una conferencia que se hizo en la AP en el 90 y pico, y también estaba el tema del trastorno límite de personalidad. Pero también era una época donde se empezaba a usar de manera mucho más masiva los antidepresivos. ¿Por qué? Porque era la época de impacto de los IRS, de los cuatricíclicos, ¿sí? De muchos antidepresivos que venían a reemplazar a los viejos clásicos y efectivos tricíclicos, aquellos medicamentos que usábamos en ese momento. Entonces, esta conjunción daba un panorama clínico interesante. Por ahí no era una época todavía de mucho impacto de la cuestión de las adicciones, pero sí nos encontrábamos con pacientes que se nos presentaban frecuentemente, muchas veces en situaciones de emergencia, pacientes con altos grados de desesperación, con altos grados de hipertimia displacentera, actuadores con comportamientos suicidas, ¿sí? Y que no encajaban con los criterios que manejábamos en ese momento, que eran básicamente, podrían parecer, en general eran diagnosticados como borders, ¿sí? Por su capacidad de actuación, inclusive por su tendencia a autolesiones, o esquizofrenias extrañas, o eran metidos en ese diagnóstico extraño y raro que es el trastorno esquizoafectivo, ¿sí? Buscando algún tipo de respuesta para estos cuadros clínicos, no me cerraba esta situación, no eran pacientes esquizofrénicos, no tenían buenas respuestas a los antipsicóticos que utilizábamos en ese momento, tampoco tenían una buena respuesta a los antidepresivos, con los cuales muchas veces se agravaban, ¿no es cierto? Hasta que un día encontré este concepto, ¿sí? El concepto de episodio depresivo mixto, del gran maestro Akiscal. ¿Sí? Creo que marcó un antes y después en lo que es el tema, no solo de poner sobre la mesa en discusión el trastorno bipolar, que había sido un poco dejado de lado durante décadas, ahora vamos a ver por qué, sino el tema de la clínica, de volver a la clínica. Yo me acuerdo que en ese entonces los congresos de psiquiatría, las presentaciones de psiquiatría eran más que nada psicofarmacológicas. La cuestión de la clínica no tenía mucha importancia, no tenía un lugar muy importante, ¿sí? Eran más que nada farmacológicas y básicamente centradas en esos temas que yo les contaba. Y acá me encontré con algo muy interesante. Nosotros habíamos estudiado, yo tuve mi formación en el Hospital Borda, hice el curso superior de psiquiatría, que era el único que había en ese entonces, teníamos grandes maestros de psiquiatría, ¿sí? El trastorno bipolar había sido dejado de lado. Pero cuando me encuentro con esto, realmente me empiezo a dar cuenta que algo de esto tenía que ver con estos pacientes que yo veía. Y me llamó mucho la atención. Akiscal habla en ese momento de los episodios depresivos mixtos. Y fíjense qué interesante, porque uno entendía el trastorno bipolar como la coexistencia secuencial, es decir, la aparición secuencial, uno después del otro, de síntomas de manía o de depresión. Pero lo que trae de nuevo a la discusión o que pone sobre la mesa Akiscal en ese momento es la existencia de síntomas de hipomanía dentro de los episodios depresivos. Esto para mí, que tenía una formación psicoanalítica, ¿sí? Desde el punto de vista psicopatológico, no cerraba porque la lógica del psicoanálisis de lo que es la manía y la depresión no iba. Pero bueno, como decía el maestro Goldar, los síntomas hay que explicarlos fisiopatológicamente, no comprenderlos psicogénicamente, especialmente estas patologías que son básicamente patologías endógenas. Entonces, fíjense,
aparecían síntomas hipomaníacos disfóricos, ¿sí? No el lado luminoso de la hipomanía, sino el lado disfórico, el lado oscuro de la hipomanía dentro del episodio depresivo. Y esto realmente, como decía él, el lado oscuro de la hipomanía era lo que veíamos en estos pacientes. Y cerraba perfectamente con estos pacientes que entraban, salían, que tenían mala respuesta porque se agravaban con los antidepresivos, pero aparte también se agravaban con los antipsicóticos típicos, porque empezaban, por ejemplo, uno los veía excitados, le daba haloperidol, ¿y qué pasaba? Empezaban a switchar en depresión mixta, se ponían peor, catatónicos, muchas veces hacían cuadros realmente muy graves. Y realmente esto empezó a dar cuenta de lo que estábamos viendo en ese momento. Relaciones interpersonales tormentosas, consumos de sustancias, la habilidad anímica marcada que se confundía con la habilidad emocional de los borders, frecuentes conductas suicidas, agravamientos y síntomas psicóticos, lo que hacía que también se confundieran con las esquizofrenias. Bueno, entonces ahí no hubo más remedio que leer a Akiscal, ¿sí? Porque realmente nos estaba dando pautas para la vida cotidiana, para el trabajo clínico. Y ahí apareció el tema de volver a, digamos, a poner en valor al trastorno bipolar, y especialmente la cuestión de los estados mixtos, ¿sí? Los estados mixtos fueron descritos en principio por Weigand, que era un discípulo o trabajaba con Kraepelin, era psicólogo y también había estudiado psicología, había trabajado con Wundt, ¿sí? O sea que era una persona con mucha formación y con mucha habilidad y capacidad para percibir la fineza de la clínica. Estando en Heidelberg conjuntamente con Kraepelin, ahí empieza a desarrollar el concepto de síntomas mixtos. ¿A qué llaman síntomas mixtos? Bueno, la coexistencia de síntomas de polaridad diferente dentro de un mismo episodio. Al principio, o sea, síntomas de depresión en los cuadros de manía y síntomas de manía en los cuadros de depresión. Al principio los consideraban cuadros transicionales, del paso de una fase a la otra, pero después se empezaron a dar cuenta que en realidad había formas de novo, que eran formas primariamente mixtas. Pero lo que es más importante es que después llegaron a entender que los cuadros mixtos vendrían a ser algo así como la piedra fundamental del trastorno bipolar. Y yo creo que hoy en día, lo vamos a ver un poquito más adelante, los estados mixtos representan, digamos, paradigmáticamente a lo que es el trastorno bipolar, en su gravedad, en su riesgo de suicidio, en la complejidad de trastorno, en la asociación con otras patologías, digamos, en cómo comprometen al organismo entero con trastorno bipolar. Hoy sabemos que es una enfermedad sistémica. El riesgo cardiovascular en los pacientes con cuadros mixtos es el más alto en psiquiatría. ¿Sí? Bien. Por otro lado, cuadros extremadamente cambiantes, fluctuantes y muy mal pronóstico. Kraepelin describe 6 tipos de cuadros mixtos, 3 de depresión y 3 de manía, ¿sí? Que yo les recomiendo que los lean, no vamos a tener tiempo para ver esto, pero realmente cuando uno analiza pacientes que ahora llegan un poco más tocados por medicaciones más adecuadas, pero era muy frecuente ver estos pacientes en estado más puro en ese entonces que les cuento. Por ejemplo, esto, ¿no? De encontrar pacientes con distracción, pasión por escribir, desorganizados, ¿sí? Con una gran hiperactividad, gran inquietud, sensación global opresiva, ¿no? Y un nivel de desesperación altísimo, con altísimo riesgo suicida y comportamientos suicidas. Ustedes saben que el trastorno bipolar es el que más comportamientos y suicidios tienen dentro de la psiquiatría, ¿sí? Y paradójicamente, esto se discutió bastante, pero se está llegando a la conclusión que es el trastorno bipolar 2 el que tiene más altos índices de suicidio, y el trastorno bipolar es el que tiene más alto grado de letalidad. Cada 6 intentos,
un suicidio consumado. Bien, fíjense qué interesante en este trabajo, que es, digamos, el trabajo Princeps 1899 de Weingart, él describe 13 tipos de estados mixtos. Digamos, los arcos corresponden al ánimo y las barras al nivel de energía del paciente. Fíjese qué interesante, porque ya él describía 13 cuadros diferentes, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿qué pasó durante todos estos años? ¿Por qué nosotros no teníamos esa información? Y pasó lo siguiente, que la psiquiatría y la clínica psiquiátrica había estado atravesada, digamos, impregnada por escuelas que no consideraban no solo la importancia, aún la existencia, o sea, que llegaban a negar la existencia de los cuadros mixtos, sino que habían relegado el trastorno bipolar a un fenómeno de muy baja prevalencia. Por ejemplo, repasando alguna vez el libro de Henry, ¿sí?, el manual con el que estudiábamos, ¿sí?, que era, digamos, nuestro manual de cabecera, Henry dice: los accesos maníaco-depresivos dejaron de tener mucha presencia, cada vez son más extraños. Dice, por ejemplo, en 1928, en las instituciones mentales, el promedio de ingresos por trastornos, psicosis periódica, decía él, era 14%. Y ahora, en 1947, 1950... la cantidad de ingresos es nada más que el 3%. ¿Qué había pasado? ¿Había desaparecido la bipolaridad? No. Había sido impregnado, digamos, el conocimiento clínico había sido, entre comillas, distorsionado por la aparición de ciertas escuelas, por la aparición por ahí del psicoanálisis, por ahí también de la fenomenología jasperiana. Kurt Schneider directamente decía: me niego a reconocer, así claramente, me niego a reconocer la existencia de los estados mixtos. Me niego totalmente. Y fíjese, Bloiler, nosotros teníamos mucha impregnación, por ejemplo, de la psiquiatría americana, Frida von Reitzmann, Harry Stack Sullivan, ¿sí? Bueno, por supuesto, el psicoanálisis en todas sus formas. Y Henrietta, si bien menciona, como muchos otros autores, por ejemplo, ¿se acuerdan el manual de psiquiatría de Beta? Muchos de nosotros estudiamos ese manual. Y realmente describe los cuadros clínicos, pero el lugar que le da es muy pequeño. Y hoy en día sabemos que los cuadros mixtos son no sumamente importantes, no sumamente difíciles de tratar, sino que son frecuentes. Y como hablábamos ayer con Alejo, es muy probable que la mayoría de los episodios, o un alto porcentaje de episodios afectivos, especialmente bipolares, tengan un alto porcentaje de síntomas mixtos. Claro, en ese momento yo digo, bueno, vamos a ver qué dice la psiquiatría oficial, los criterios diagnósticos oficiales. Y me encuentro que la descripción que hacía el DSM-4 en 1994, que se mantuvo hasta el 2001, era muy restrictiva. Consideraba la existencia de un cuadro mixto cuando se cumplían todos los criterios de manía simultáneamente con los criterios de depresión mayor. Esto era rarísimo, es decir, daba un 4-3% de los casos. El 6-10, que siempre fue hasta ese momento, hoy hablábamos que lamentablemente la Asociación Psiquiátrica Americana se comió el 6-10 y ya al 6-11, el 6-11 es, digamos, un clon del DSM-5, o sea, un clon de algo que no es muy bueno, no ha mejorado, después vamos a ver eso. Era un poco más permisivo, pero también, digamos, no se adaptaba a la realidad clínica. Ahora, uno se pregunta, ¿realmente no había evidencia, no había nivel de evidencia, no había estudios que pudieran determinar que la realidad clínica no era esta? Nadie se daba cuenta que no poder diagnosticar estados mixtos generaba un alto nivel de riesgo y de inefectividad en los tratamientos, y que no íbamos a poder avanzar porque estábamos dándonos la cabeza contra la pared. Y el tema tiene que ver con cómo vemos a los cuadros afectivos. Es decir,
ahí tuve que hacer como una especie de reseteo de cómo veía yo los cuadros afectivos. Hablando de cuadros, es una maravillosa obra de arte que cuando uno la ve, realmente la ve la verdadera, no puede entender cómo este tipo podía ser tan maravilloso. Esto explota, ese cielo explota, ¿no? Bien. Porque lo que tenemos que entender, y acá ya tenemos una traba cognitiva, que los trastornos del ánimo no son solo trastornos del ánimo. Esto parece una tontería pensarlo así. Pero los trastornos del ánimo, si bien tienen una esfera donde está comprometida la afectividad, o lo que llamamos el humor o el ánimo, hipertimia, anedonia, etc., tiene una esfera que tiene que ver con el área intelectual, cognitiva, ¿sí?, donde encontramos desde la discomunicación afectiva hasta las ideas delirantes, las alteraciones ejecutivas, bla, bla, bla. Tenemos también un área de la actividad y la energía que está alterada, ¿sí? Pero también tenemos, en la mayoría de los trastornos del ánimo mayores, ya sea en el trastorno bipolar y en la depresión mayor, una ritmopatía afectiva. Tenemos alteraciones, digamos, que llamamos neuroprogresión o neurodegeneración, y tenemos daño sistémico. Estamos hablando de enfermedades sistémicas, ¿sí? Bien. Entonces, lo que nosotros vemos como episodios monocromáticos, tal vez, ¿sí?, cuando uno empieza a valorar la intensidad de la luminosidad, como hacía, o del color, como hacía Van Gogh, que era un gran clínico de la luz, digamos, y de la imagen, uno ve que en realidad, si bien el ánimo está ahí, la esfera intelectual puede estar así, la esfera de la actividad puede estar allá, ¿sí? Entonces hoy pensamos a los trastornos del ánimo como disregulaciones, las tres dimensiones, ¿sí? Entonces estamos hablando de una disregulación dimensional que implica las tres dimensiones. Este concepto me parece muy importante. Claeys consideraba, fíjense, está sacado de un artículo de estos que encuentro en la gran revista Almeón, ¿no?, que hablábamos, una revista realmente maravillosa, que se dejó de publicar. Estaría bueno, acá tenemos, estaría muy bueno que se pueda volver a publicar, porque realmente tiene cosas maravillosas, inclusive reeditar artículos anteriores. Fíjense lo que dice Karl Claeys. No hay una sola forma de enfermedad del temperamento. Fíjense que está hablando que la psicosis maníaco-depresiva es una enfermedad del temperamento. Es una enfermedad, como decía Lesch, del fondo endotímico. Es una enfermedad que tiene que ver con la temperatura de la personalidad, con el núcleo instintivo tímico, ¿sí? Dice, no hay una sola forma de enfermedad del temperamento. Él acá propone su teoría de la psicosis cicloides, a la cual yo humildemente incluyo desde mi perspectiva dentro de las formas de trastorno bipolar, con ciertas características que la diferencian, por supuesto. Y fíjense, son alteraciones de los afectos a grado de desagrado, a nivel temperamental, como decía Gordar, a grado de desagrado, de la motilidad, hipercinesia e hipocinesia, ¿sí?, y del pensamiento, bradipsiquia, taquipsiquia. Bien. Entonces hoy podemos decir, para ubicarnos en cómo, por lo menos en el grupo de personas con las cuales trabajo, pensamos el trastorno bipolar, lo vemos como una disregulación temperamental recurrente, o sea, de carácter endógeno recurrente, una disregulación inflamatoria, endocrina, metabólica, inmune y cardiovascular, de la cual nos enseñó mucho Andrea López Mato, ¿sí?, una desregulación cronobiológica, una disregulación de los ritmos, ¿sí?,
y una disregulación de los mecanismos neuroplásticos que algunos llaman neuroprogresión. Ustedes saben que, por ejemplo, Sergio Stregilevic últimamente se está poniendo a la existencia de una posible neuroprogresión, el trastorno bipolar. Bueno, hay gente que apoya esa idea y otra gente que no. Yo creo que la neuroprogresión es una realidad por muchos inclusive de estos problemas. Obviamente que todo esto está centrado y tiene un núcleo común. Entonces, el tema de la bipolaridad no pasa tanto por el cambio de fase, por eso se tendría que llamar, por ejemplo, trastorno de la regulación, yo propondría, temperamental recurrente endógeno, entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema no es tanto el cambio de fases, sino que es el tema de la inestabilidad emocional, es decir, la disregulación endógena y la incapacidad que tiene el paciente afectivo de sostener la eutimia. ¿Sí? Y esto se va agravando a medida que pasa el tiempo y hay cada vez más cantidad de episodios. Esto es lo que Robert Post llamó en la década del 90 el kindling. ¿Sí? Bien, entonces no es tanto la fase, porque fíjense, acá lo importante es la cantidad de episodios. ¿Sí? Fíjense, una forma típica, episodios con lapsos libres de años, a las formas ultradianas, que se dan durante el día, que Menzo llegaba a llamar formas, Menzo en la década del 20, llegaba a llamar formas desorganizadas, pero Robert Post también en la década del 90 lo llamó ciclos ultradianos. Si son esos pacientes que vienen y están ciclando adelante de ustedes por ahí en el lapso de minutos. Una vez vino un paciente a verme, desesperado, un tipo muy exitoso, que me dijo, mi ánimo es un código de barras, así me dijo. Y realmente yo lo veía ciclar en una hora y media que tuve de entrevista, lo vi pasar por toda la paleta de estados anímicos que ustedes se pueden imaginar. Estaba medicado se automedicaba con 50 miligramos de tranicipromina, volaba. ¿Sí? Bien. Cuando yo le mostré este gráfico, me dice, esa es mi vida. Me dijo eso. Esa es mi vida. Bueno, tuve que explicarle que eso que él consideraba que era su salvación y que nadie le quería volver a dar, que era la tranicipromina, no le estaba ayudando mucho, ¿no? Bien. Y fíjense, porque el tema pasa que, por ejemplo, puede haber formas de bipolaridad monopolares depresivas. Por ejemplo, las formas pseudo-monopolares depresivas que frecuentemente están asociadas al uso crónico de antidepresivos y que escribieron Akijas y Malía en el 87. ¿No? Fíjense, ¿no? Llegamos de acá para acá, formas monopolares depresivas altamente recurrentes. ¿Sí? ¿A partir de cuándo podemos sospechar que una depresión recurrente es bipolar? Y el consenso en este momento está entre 4 y 5 episodios, que eso es un altísimo indicador de bipolaridad. No hace falta que sean todos episodios graves, pueden ser algunos leves. Esto se puede agravar en algún grupo de pacientes con antidepresivos. Se considera que solo o más o menos los antidepresivos van a ayudar a un 20 a un 15% de pacientes bipolares. ¿Sí? Como dice Gaemi, yo lo sigo mucho a Gaemi, el uso de antidepresivos no es frecuente en el trastorno bipolar. Lo importante es el uso de estabilizadores del ánimo y antipsicóticos atípicos como adjuntivos. Y él no menosprecia el término adjuntivos. Como yo siempre digo, el caballo es el estabilizador del ánimo y el antipsicótico atípico la montura. Ustedes saben que el cambio que generó en las estrategias de guerra el uso de la caballería fue tremendo. ¿Sí? El uso del caballo cambió la estrategia de guerra y la efectividad de los ejércitos, pero cambió mucho más cuando se usó la montura. ¿Por qué? Porque se sumó mucho más la eficacia de la fuerza del caballo a la fuerza del jinete. Y esto es lo que de alguna manera yo creo que hacen los antipsicóticos atípicos. Bien, y fíjense que entonces tenemos acá que los estabilizadores funcionan estabilizando, como dice los antipsicóticos atípicos ayudan, pero no son estabilizadores. Después vamos a ver un poco eso, por lo menos yo estoy dentro del grupo que piensa eso, pero también pueden ser formas monopolares maníacas. Y esto es un trastorno bipolar. O sea que el concepto, esto ya cambió, inclusive esto sí cambió en el CI-11,
el concepto de cambio de fase para definir la bipolaridad en realidad tendría que ser dejado de lado. Y el otro punto, esto es una desestabilización, una disregulación, digamos, diacrónica, ¿sí?, a lo largo del tiempo, pero después hay una disregulación, un desacoplamiento de las tres dimensiones de las que hablábamos: el ánimo, la actividad y la cognición. En música, que los instrumentos vayan juntos se llama group, ¿sí? Se llama group, la batería, el bajo, el piano, todo suena. El paciente que tiene síntomas mixtos pierde el group, se desintegra, se desacopla. Entonces esa disregulación, esa desorganización, esa desintegración funcional, porque cuando uno tiene que encarar una tarea, ¿sí?, por ejemplo, algo que implique que tenga que activarse anímicamente, se activa el pensamiento, se activa la energía, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr un objetivo. En definitiva, digamos, lo que nosotros llamamos el humor, el ánimo, es algo que tiene una misión adaptativa, ¿no es cierto? Bien, lo que sucede acá, fíjense, esto sería una manía simple, está todo activado, está todo activado. Esto sería una depresión simple. Y fíjense acá, un cuadro de depresión agitada, donde hay una inhibición del pensamiento y el afecto y una activación de la energía. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos, esto está modificado de Mali. Si hablábamos, Mali es un psiquiatra que tiene una criptomnesia. Es decir, toma conceptos de otros y se los hace propios, digamos. Para un chorro científicamente descrito. Y ahora van a ver por qué, porque traje evidencia. Pero bueno, está bien, acá dentro de lo que veíamos tenemos el polo, que marca la fase, digamos, el ciclado, la frecuencia, la gravedad, que es la amplitud, ¿sí?, para arriba o para abajo de los episodios, y la combinación, ya ahí le chingo un poco Mali, porque no es una combinación, es una integración, es una integración fisiológica, funcional de estos tres niveles. Lo que sucede en los cuadros mixtos es una desintegración, ¿sí? Bueno, esto, pero lo más importante que tiene el trastorno bipolar, y esto lo agrego yo, es la labilidad anímica, que es decir, la imposibilidad de mantener el ánimo estable y que suceda todo eso. Y esto, como veíamos, a medida que suceden episodios o que el paciente consume sustancias o que toma antidepresivos inadecuadamente o que tiene, por ejemplo, un trastorno tiroideo o un trastorno límite que aumenta la posibilidad de inestabilidad y digamos, la sensibilidad al estrés, el problema es la hiperrespuesta emocional que tiene. Perdón, la hiperrespuesta afectiva. El que tiene hiperrespuesta emocional es el border. Fue un error. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, fíjense, acá trayendo al maestro Monchablón, hablando del maestro Leonard. ¿Se acuerdan lo de Mali y lo de la criptomnesia? Dice exactamente lo mismo. Pero nunca lo mencionó a Leonard. ¿Sí? Por supuesto, el maestro Monchablón, como corresponde, lo nombra. Pero es exactamente lo mismo. Las 4 niveles de disregulación, vamos a llamarlo, que existe en el trastorno bipolar. Entonces, fíjense, volviendo a la lectura clínica, una de las habilidades para mí de Van Gogh era desintegrar la imagen, los colores, ¿sí? Y fíjense, cuando uno ve la oscuridad de ese ciprés, absolutamente oscuro, profundamente oscuro, o la luminosidad impactante, que creo que la única forma realmente de verla es ver realmente la verdadera obra, ¿sí? Que la última vez que fui al MoMA, no sé, no estaba, se la habían llevado no sé a dónde, fui para ver eso, terminé viendo cosas raras, que por ejemplo, ustedes sabrán disculparme, por ejemplo, había una obra que eran filmaciones de culos, ¿sí? 1 hora y media de filmaciones de culos, ¿sí? Desde atrás, por supuesto. Bueno, no fue realmente una buena experiencia.
Entonces, fíjense, aquello que, por ejemplo, es lo que suponemos Venus, ¿no? Es Venus, que estalla Venus de luminosidad, cuando uno lo ve de cerca, no es todo luminosidad. Fíjese que hay trazos hasta absolutamente oscuros. Y esos son los cuadros mixtos. Eso es lo que tenemos que aprender a leer en la clínica en nuestros pacientes. ¿Se entiende? Esta es la habilidad. Y esta no la hacemos en 2 minutos y con una checklist. Es hablando con el paciente, tomándonos tiempo, escuchándolo, sincronizando con el paciente, dándole tiempo, dejándolo, no mirando el reloj. ¿Sí? Bien, entonces, la pregunta clínica fundamental es cuántos síntomas de hipomanía tiene esta depresión o de manía y cuántos síntomas de depresión tiene esta manía. ¿Se entiende? ¿Y cuáles son? Porque no todos los síntomas van a tener la misma significación clínica. No es lo mismo la significación clínica que va a tener la irritabilidad que la fuga de ideas. Bien. Entonces, nosotros nos encontramos con un panorama realmente poco práctico, que generaba únicamente subdiagnósticos. No había estudios, no había niveles de evidencia. Quiero adelantarme a decir que los niveles de evidencia que hay en este momento son muy pobres todavía, lamentablemente, muy pobres. Pero en el 94 lo que teníamos era esto. Depresión mayor de un lado, manía del otro lado. Pero hay un montón de autores que hablaban ya de la necesidad de poder definir los cuadros mixtos como un polo preponderante y la presencia de 3 síntomas, no todos los síntomas del polo opuesto, y que la realidad clínica tenía que ver con eso. Disarler, Swan, Akis, Calvenazzi, Antouche, Bourgeois, Deloso, montones de autores hablaban de esto. Bien. Y bueno, todos esperamos el DSM-5. Y como dice Gaimi, es el milagro que no ocurrió. La verdad, nos decepcionó totalmente. Se acerca un poco más a la realidad clínica, un poquito. ¿Sí? Tiene una perspectiva más dimensional. Posibilita poder ubicar algunas cuestiones de diferentes niveles de gravedad que los criterios del DSM-4 no servían. Permite diagnosticar, esto sí es importante, síntomas mixtos en el trastorno bipolar 1, en el trastorno bipolar 2 y también en la depresión mayor, en el trastorno depresivo mayor. Pero, ¿sí? Pero, siempre faltan 5 para el mango. Estuvimos esperando 30 años para esto, que lo que genera más que nada es confusión y errores diagnósticos. Nada más y nada menos. No sirve. Ahora, como dice acá Gaemi, tomé esto, en consecuencia es apremiante y necesario, esto lo dice Koukopoulos, perdón, validar el DSM-5 en futuras investigaciones. Yo voy a tomar el ejemplo, por un tema de tiempo, el ejemplo de los estados depresivos mixtos, ¿sí? Esto se puede extender, muchas de las cosas que vamos a ver es para las formas maníacas y hipomaníacas mixtas. Pero los problemas de los episodios depresivos mixtos es que realmente para la clínica son muy graves. Las principales causas dentro de la bipolaridad de suicidio, por ejemplo, son los episodios depresivos mixtos. Y son los que más subdiagnosticamos, lamentablemente. Y a los que más corremos riesgos de indicarle antidepresivos inadecuadamente o antipsicóticos, por ejemplo, típicos, agravando muchísimo el cuadro. Vuelvo a insistir con los antipsicóticos típicos porque lamentablemente no en todos los lugares contamos o se cuentan con la posibilidad de utilizar los nuevos antipsicóticos, que son mucho más eficaces, ¿sí? Y que no tienen el riesgo de switchar a depresión. Pero en muchos lugares, por ejemplo, los que trabajamos en salud pública, muchas veces el único antipsicótico que tenemos, con suerte, es risperidona. ¿Sí? Tampoco es tan mala, pero no es lo que teníamos que usar. Entonces, fíjense, el doctor Kreppel y el doctor Weidman, digamos, describieron
o fueron las descripciones más todavía vigentes de estados mixtos. Y yo creo que el doctor que hizo la descripción de los estados depresivos mixtos del DSM-5 ha sido el doctor Frankenstein. ¿Sí? Inclusive acá tengo una filmación del monstruo que les pido que miren la caidita de ojos que hace. Ahí. Bien. ¿Por qué? Porque fíjense, acá el DSM-5 lo que dice es, no puede considerarse síntomas mixtos, síntomas que pueden superponerse entre depresión y manía. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Pero, por ejemplo, dice que al menos de los 3 síntomas que tiene que haber durante un episodio depresivo mixto, tiene que ser al menos 3 de los siguientes. Y pone en primer lugar ánimo elevado o expansivo. Cuadro depresivo. 2. Autoestima elevada o grandiosidad. Y después habla de síntomas más característicos que podrían ubicarse más tranquilamente, ¿sí? Más tranquilamente dentro de lo que es una verdadera posibilidad de cuadros mixtos. Pero en general, la existencia de ánimo elevado o expansivo, al menos que se dé en un ciclado ultrarrápido, ¿sí? O ultradiano, que el paciente, como el que les contaba, que de golpe estaba contento, si se da en un cuadro con síntomas depresivos, es mucho más probable que sea una hipomanía disfórica o una manía disfórica, pero no una depresión. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Con lo cual ya acá estamos haciendo fuera del tarro. ¿Sí? Bien. Y fíjense, porque esto es para mí definitorio. Weigand veía los estados mixtos depresivos como una asociación de ánimo con activación psicomotriz, a menudo con agitación y fuga de ideas, con agitación. Él mencionó el estado de ánimo elevado, fíjense, claramente se describe acá, solo en casos de un cambio a maníaco puro o mixto y estados hipomaníacos. O sea que la presencia del ánimo elevado ya tiene que hacernos pensar que estamos dentro de la hipomanía, por lo menos, y ya es otro tema. Y lo de la cuestión de grandiosidad, lo que puede suceder muchas veces es que un paciente puede tener, por ejemplo, un trastorno, que muchas veces los vemos, no una hipertimia anterior, sino un trastorno narcisista grave, y que la grandiosidad tenga que ver con ese narcisismo preexistente. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Entonces, el problema que tenemos con el DSM-5 es que considera que no se pueden tener en cuenta síntomas que considera síntomas superpuestos. Por ejemplo, la agitación psicomotriz. O por ejemplo, la irritabilidad. O por ejemplo, la distractibilidad. Bueno, esto muestra que los psiquiatras americanos que hicieron esto hacen, digamos, de la psiquiatría una especie de McDonald's, una especie de fast food. Porque sabemos claramente, los que estudiamos simiología, que la distractibilidad del depresivo es totalmente diferente a la del maníaco activado. Que la distractibilidad del depresivo es hipoprosexia, está disminuida la atención, especialmente la voluntaria, también la espontánea. Y que la paraprosexia, que es el síntoma de activación, es la elevación de la atención espontánea y una dificultad con voluntaria. O sea, que psicopatológicamente son totalmente diferentes y diferenciables. Entonces, no se pueden considerar síntomas superpuestos. Ustedes van a ver que el paciente depresivo que tiene distractibilidad por activación no puede concentrarse, va pasando el cursor de un lado al otro. En cambio, el depresivo puro va a estar metido para adentro. Como diríamos en psicoanálisis, no puede catequizar los objetos. Y como diría el profesor Goldar, en el activado los objetos generan actos, generan atención. Entonces la atención va para todos lados porque el paciente está desinhibido. ¿Se entiende? Y el otro tema es la cuestión de la agitación y la irritabilidad, ¿sí? Que pueden tener también, no vamos ahora a diferenciarlo, llevaría bastante tiempo, pero la podemos diferenciar. Pero lo importante es que, por ejemplo, la disforia
muchos autores como Berti la consideran como un tercer factor, la irritabilidad disfórica. Fíjense, Akiscal considera dentro de los síntomas más prevalentes en las depresiones mixtas, estamos hablando de estudios de 400, 600 pacientes, el ánimo irritable, la distractibilidad, los pensamientos acelerados, la agitación psicomotriz y la locuacidad. ¿Sí? En un estudio con muchos pacientes. Fíjense, acá pasa lo mismo. Y fíjense que el incremento de la autoestima o el ánimo elevado, en esta muestra, nada menos que 348 pacientes, no hubo ningún paciente con ánimo elevado. Porque eran depresiones realmente mixtas, eran depresiones, no eran hipomanía disfóricas. ¿Se entiende? Bien. Entonces, fíjense, el DSM en este punto genera subdiagnósticos. En este estudio, voy a mostrarle dos estudios, hay muchos más, pero les voy a mostrar dos que son por ahí característicos de esto. Casi en 200 pacientes con depresión bipolar se encontró que usando los criterios de DSM-5, solo el 14% tenían depresión mixta. Pero cuando se usaba el criterio de 3 síntomas, y digamos superpuestos, el porcentaje pasó casi al 62%. O sea, ¿qué pasa si estos pacientes los tratamos como si fuera una depresión normal, común? Una depresión inhibida, no mixta. Por ejemplo, le podemos dar un antidepresivo. Y eso, una de las cosas que puede provocar es una disforia mayor y puede incrementar muchísimo que el riesgo suicida. Esto de hecho sucede. Y hay trabajos hechos por Akiscal sobre esto. Entonces, fíjense este otro trabajo, usando una definición que incluye irritabilidad, distractibilidad, agitación psicomotora, dentro también de la depresión mixta, la prevalencia es de 33 a 47%. Sí, acá tenemos un estudio del querido Vázquez, donde hace un estudio con 20 y pico bastantes más digamos, evaluaciones que toma como referencia bibliográfica, y fíjense, encuentra casi 25% de síntomas mixtos en la depresión monopolar, que hay que poner entre comillas este criterio monopolar, ¿sí? O la depresión mayor pura. Muchos consideramos que ya cuando el paciente tiene un alto nivel de recurrencia o la presencia de síntomas mixtos, ya esa depresión está dentro del espectro bipolar. Ya está dentro del espectro. O sea que es una depresión que no vamos a tratar primariamente con antidepresivos. Fíjense en el caso, por ejemplo, entonces, de la depresión bipolar, los niveles altísimos, lo mismo que pasa en los estados maníacos. Ahora, hay un problema, que es el asunto de las modas. Yo ya lo escuché, insisto, si un seguidor, admiro a Gaemi, me parece que es un tipo que pateó el tablero como Akiscal, pero le escuché a Gaemi decir muchas veces, una depresión irritable es una depresión bipolar. ¿Saben la cantidad de casos que supervisé donde el médico, la médica, pensando que era un paciente bipolar, no medicaba con antidepresivos, una depresión en realidad monopolar porque estaba irritable? Y pensaba que la irritabilidad era, como dijo alguna vez, vieron que esta gente que marca cuestiones, bueno, se armó un lío bárbaro también con el tema con Andrea Badi, ¿se acuerdan? Con el tema eso fue terrible, pero bueno. ¿Saben la cantidad de pacientes que yo veo que no están medicados con antidepresivos porque la existencia, la aparición de irritabilidad, que puede ser muy alta en una depresión monopolar, genera temor pensando que es un paciente bipolar, entonces no lo medican con un antidepresivo por eso? Piensen si ustedes no conocen casos de estos. Entonces, hay un dicho que dice algo así como una golondrina no hace el verano, una cosa así. Un síntoma no puede hacer un diagnóstico, ¿sí? Tiene que haber una estructura, una complejidad, tiene que haber una comprensión psicopatológica y fisiopatológica. Y también tenemos que tener en cuenta la respuesta a los tratamientos, ¿sí? Bien. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que
está pasando como muchas veces, que pasó con la bipolaridad, que ya no existen más las hebefrenias, no existen más las esquizofrenias, son todos bipolares, no hay más borders, son todos bipolares. ¿Sí? ¿No les está pasando eso? ¿Cómo puede ser? Pasamos de el 2% al... ¿Qué porcentaje de diagnóstico tenemos? Hay como una moda, ¿no? Bueno, está pasando un poco también esto con los síntomas mixtos. Hay un sobrediagnóstico, lamentablemente, ¿sí? Y entonces esto impide que muchos pacientes que van a necesitar un tratamiento antidepresivo, y muchas veces las formas irritables monopolares son cuadros de melancolía. Y ustedes saben que los cuadros melancólicos son muy graves, no responden a cualquier antidepresivo. ¿Sí? Tenemos que usar antidepresivos con alto nivel de eficacia. ¿Sí? Venlafaxina, tenemos que usar tricíclicos. Ahora aparece por ahí la posibilidad del uso de la vortioxetina, ¿sí? Que es un antidepresivo que tiene un perfil de acción sobre la anedonia, que es un componente importante en la melancolía, pero bueno, no está todavía validado para ese tipo de cuadros, pero pinta interesante. Pero bueno, confundir irritabilidad como síntoma definitorio, confundir ansiedad con activación. La ansiedad es un complejo sintomático que implica la existencia de una cognición ansiosa y de síntomas físicos. Y los rasgos de narcisistas considerados como un narcisista cuando se deprime se va a deprimir con su componente narcisista. Bien. Fíjense que en general la presencia de cuadros de depresión mixta en general van asociados a una edad de comienzo precoz, a una más prevalencia de cuadros, digamos, con síntomas atípicos, que también es un problema de tratamiento, y con más historia familiar. Esto es un estudio también de Boehringer y Gaemi, donde habla de la importancia de los síntomas que habíamos dicho, fuga de ideas, distractibilidad, irritabilidad, ¿sí? Hace unos años, tomando los criterios de Benassi y de Akiscal, hicimos algo así como una especie de estructura operativa tipo DSM, usando nada más que esos criterios, ¿sí? Entonces pusimos, y esto lo publicamos en el libro, en uno de los libros que sacó Albano, o los 3 libros, se cumplen los criterios del episodio depresivo mayor. Durante el episodio se cumplen 3 de los siguientes síntomas: irritabilidad o disforia, hiperactividad incluyendo la sexual, eso es muy importante. Nosotros íbamos en la sala de mujeres del Borda, por una paciente en estado estuporosa con masturbación compulsiva. Y decíamos, está loca, es esquizofrénica. Era una bipolar. Distractibilidad, disminución de la necesidad de dormir, no insomnio, logorrea, agitación, pensamiento acelerado, implicaciones y actividades de riesgo. Y esto lo que da las 2 formas clásicas de Akiscal, que es la depresión agitada, que está en rojo, y la depresión con fuga de ideas, que está en azul. Se me fugó fuga. Sí, tuve una fuga de fuga. Bien. Para ir cerrando la cuestión clínica, un gran aporte es el que hizo Atanasios Koukopoulos, ¿sí? Describiendo también rasgos muy importantes, por ejemplo, en la depresión mixta, la ausencia de retardo psicomotor. Un paciente que está muy deprimido viene y dice, estoy deprimido, pero ustedes ven que no está retardado. La labilidad emocional, esto que les decía, la reactividad del ánimo, la agitación, bueno, la irritabilidad y todos los otros demás síntomas, ¿no? Y una cosa que describe él en los casos más graves, que puede tener que ver con lo que se llamaba la depresión acuciante de Leonard, es la manifestación así exagerada del sufrimiento de una manera realmente desgarradora, ¿no? Bien, hay una escala de Koukopoulos, la pueden bajar al artículo, si no cualquier cosa me lo pide. Para cerrar con la parte clínica, describimos la disforia afectiva, ¿no? Que me parecía que era algo importante, que se caracteriza por un cuadro de hipertimia displacentera, con irritabilidad, hostilidad expresada, tensión interna, no es ansiedad, es un estado de electricidad interna que no tiene una cognición que vaya, digamos, asociada a ese estado de tensión, como en la ansiedad, suspicacia, hiperreactividad emocional y afectiva, y también hay hipersensibilidad sensorial. Los pacientes empiezan a sentirse mal por los olores, por el tacto, por los ruidos. Muchas veces son los primeros síntomas que empiezan a sentir como prefacio de esa activación.
¿sí? La argumentatividad se pone en querulantes y el umbral de temporalidad endógeno. Esto es muy importante. Aparecen y desaparecen. Por ahí el paciente se deprimió de golpe un día, estuvo 30 días deprimido y un día se levantó y no tuvo ningún tipo de síntomas más. Bien, hay que definir también el tipo. Hay estados, digamos, que son primarios, estados mixtos que son primarios, es decir, que aparecen de novo, como describía en las últimas épocas Kraepelin. Hay estados transicionales, cambia una fase a la otra, pero también hay estados secundarios. Por ejemplo, un estado mixto que provoca el uso de antidepresivo, de algún antipsicótico, por ejemplo. Hay muchos antipsicóticos muy buenos que funcionan, atípicos que funcionan muy bien, por ahí la depresión bipolar, pero cuando la depresión tiene irritabilidad o agitación psicomotriz, pueden complicar el cuadro. Por ejemplo, y puede pasar más frecuentemente esto si nosotros utilizamos una dosis alta de golpe. Por ejemplo, esto puede pasar con la luracidona, o puede pasar, por ejemplo, con la cariprazina, que si lo titulamos rápido, el paciente tiene agitación psicomotriz, puede activarse más. ¿Sí? Sí. Bien. Y por supuesto los cuadros que tienen que ver con sustancias. Hay cuadros ambulatorios, hay cuadros más graves. Nos puede venir a consultar al consultorio una paciente que tiene problemas interpersonales, nada más, se pelea todo el tiempo con el marido y está con un cuadro mixto, ¿sí? A un paciente que se estuvo por suicidar y manejaba a 300 km por hora para la Panamericana. ¿Sí? Hay que recordar esto que para mí es una forma subumbral de estados mixtos, que es el ACID, disforia irritable crónica por antidepresivos. Este es un cuadro que en general no lo tenemos en cuenta, que fue descrito por Elmalak y Kariput, que se trata de un cuadro de disforia, irritabilidad, alteraciones del sueño y problemas interpersonales secundario al uso crónico de antidepresivos, es decir, más de un año. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esto, porque muchas veces después terminamos pensando que el paciente es un border, se pelea con todo el mundo, está irritable, y resulta que era un efecto del antidepresivo. ¿Cómo se resuelve esto? Retirando el antidepresivo tranquilamente y medicándolo. Bien, entonces, tenemos más disfunción interpersonal, episodios más graves, más errores diagnósticos, más tiempos para estabilizar, más resistencia, peor respuesta a los tratamientos de agudos y de mantenimiento. Hay más ansiedad, síntomas más tempranos, hay más traumatismo cráneoencefálico en estos pacientes, hay más uso de sustancias, hay más gravedad la problemática cardiovascular. Acuérdense que el paciente es un paciente sistémico, con problemas metabólicos, con síndrome metabólico, con obesidad, con problemas cardiovasculares, por eso los medicamentos que tenemos que usar tienen que tener en cuenta estas cosas. Bien. Y fíjense que la problemática del suicidio en los cuadros mixtos es la más importante. Hay 3 dimensiones que están comprometidas, y esto también lo publicamos hace unos años, que son la dimensión depresiva, la psicótica y la de activación, que tienen que ver con la estructura del comportamiento suicida, y que todos estos elementos se dan frecuentemente juntos en los cuadros mixtos. ¿Sí? Bien, para cerrar. Lamentablemente, el poder hacer estudios con cuadros mixtos es difícil, reclutarlos. En general los criterios de exclusión son muy estrictos, no tiene que haber comportamientos suicidas, consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Cosa que en general muy pocos pacientes con cuadros mixtos tienen esos criterios de inclusión. Pero lo que primero quiero decirles es que lo primero que hay que tener en cuenta es que el trastorno bipolar tiene 3 etapas de tratamiento, ¿sí? Y que el abordaje tiene que tratar de ser desde el comienzo integrado, pero que primeramente hay una etapa aguda y que muchas veces vamos a usar tratamientos en la etapa aguda que después no van a ser el tratamiento único de mantenimiento, ¿sí? Lo que siempre se recomienda, ¿sí?, es tener en cuenta todos los factores que pueden tener que ver con la posibilidad de desestabilizarse. El problema de que exista un hipotiroidismo, la cuestión de la ansiedad, la cuestión de que haya una disregulación de los ritmos circadianos, ¿sí?, el consumo de antidepresivos o de sustancias activadoras, ¿sí? Todo eso hay que tratar de trabajarlo. Hay cosas que podemos resolver farmacológicamente, otras no. Por ejemplo, el umbral convulsivo bajo también aumenta el riesgo de ciclado rápido y síntomas mixtos.
Entonces, suspender adecuadamente los antidepresivos, si están antidepresivos, ¿sí? Perdón. Determinar blancos terapéuticos, evaluar el riesgo, buscar rapidez de acción sobre la ansiedad, el insomnio, los síntomas psicóticos y la activación, ¿sí? Tenemos que usar drogas para la etapa aguda que sepamos manejar y que sean seguras, ¿sí? En estas etapas tenemos que tratar de evitar en los cuadros mixtos, yo recomiendo fuertemente, medicamentos que puedan tener riesgo de acaticia, ¿sí? Y de activación. Medicamentos que pueden ser muy útiles, como les decía antes, para una etapa aguda, pero que por ahí para un cuadro mixto con estas características de disforia, agitación, pueden marcar un cierto riesgo, ¿sí? Eso es muy importante. La monoterapia es una sana, no existe, es imposible. Es fundamental el rol de los antipsicóticos atípicos. En caso de marcada tensión interna, disforia o agitación, como decía, hay que evitar los fármacos con potencial activador. Y ahí tenemos dos recursos importantes que seguramente manejamos con mucha tranquilidad, que son la olanzapina y la quetiapina, ¿sí? Que sabemos que tienen efectividad los dos, para síntomas de depresión, para síntomas de manía, para el mantenimiento, ¿sí? Y que, digamos, funcionan muy bien. Siempre evaluar el riesgo médico, recordar que por ahí uno va a decir, pero la olanzapina, y si tiene riesgo metabólico, pensemos que estamos hablando de la etapa aguda, tenemos que sacar al paciente lo antes posible de ese cuadro, después por ahí lo podemos retirar, lo podemos cambiar por otro antipsicótico, pero nosotros en la etapa aguda tenemos que sacar al paciente. Hay que empezar siempre con un estabilizador del ánimo. El que tiene más evidencia es divalproato. Litio tiene evidencia, pero en dosis altas, ¿sí? Con una titulación rápida. Y la carbamazepina también tiene evidencia, ¿sí? Si están con la motrigina, vamos a ver que muchas guías indican no utilizar la motrigina, ¿sí? En los estados depresivos mixtos en la etapa aguda, ¿sí? ¿Cuáles son los antipsicóticos aprobados? Todos estos, ¿sí? Algunos tienen mucho más tiempo de experiencia con nosotros, ¿sí? Fíjese, por ejemplo, la olanzapina no está aprobada por la FDA, pero en Japón sí, para la depresión bipolar. Quetiapina es un medicamento que usamos mucho, seguro, podemos titular, es un medicamento fantástico en el sentido de que podemos controlar síntomas de ansiedad, de insomnio, ¿sí? Fíjense el NNT, el número necesario para tratar, quetiapina está arriba de todo, ¿sí? Pero pensemos los síntomas que vamos a tratar. Para terminar, los antipsicóticos atípicos no solo actúan por su efecto antipsicótico, ¿sí? Sino que los de última generación, como por ejemplo quetiapina, lurasidona, acerapina, un poco menos cariprazina y brexpiprazol, tienen un efecto sobre los receptores 5-HT7, serotoninérgicos que están especialmente en la zona talámica del núcleo paraventricular del tálamo, ¿sí? Paraventricular del tálamo, ¿sí? Bien, la teoría actual de lo que es la fisiopatología del trastorno bipolar se refiere básicamente a una disregulación del calcio a nivel mitocondrial, ¿sí? Y que los o los estabilizadores del ánimo, como el litio, y los anticonvulsivantes generarían una estabilización, o sea, modificarían esa desestabilización, esa disregulación del calcio, generando, digamos, su efecto estabilizador del ánimo. Los antipsicóticos atípicos, por un lado, van a tener el efecto antipsicótico. ¿Cuál es el efecto antipsicótico que ya describía Deniker con la clorpromacina, del aire de Deniker? Disminución de la respuesta afectiva, impasibilidad emocional, retardo psicomotor, y le agregaba lo extrapiramidal por los antipsicóticos de esa época, clorpromacina. Los actuales no tienen tanto ese efecto extrapiramidal, casi no tienen nada, algunos un poquito más, pero lo importante es que los antipsicóticos modernos lo que hacen es lo siguiente. En el núcleo paraventricular es donde está la mayor concentración de alteraciones mitocondriales,
¿sí? Esta es la teoría de Kato, Matsufumi Kato. Ya termino con esto. Y fíjense que el núcleo paraventricular recibe aferencias del hipotálamo y también el núcleo supraquiasmático, ¿sí? Y es acá donde se considera que el núcleo paraventricular del tálamo es un centro integrador, sincronizador de ritmos e integrador de esas funciones o esas dimensiones sintomáticas que yo les comentaba que estaban disreguladas. O sea, por un lado, la disregulación temporal, vinculada a la disregulación de los ritmos biológicos, que esto, por ejemplo, hay estudios claros donde se ve el efecto del litio, ¿sí? Y por otro lado, la disregulación de lo que llamamos la agregación o el group. Eso parece vinculado al funcionamiento del núcleo paraventricular del tálamo. Eso se ve agravado, esa disregulación se ve agravada porque en el núcleo paraventricular del tálamo hay una sobreexpresión de receptores 5-HT7 serotoninérgicos. Esos receptores 5-HT7 estimulan la disfunción del calcio. ¿Se entiende? ¿Y qué hacen estos antipsicóticos nuevos? Como la lurasidona, como la quetiapina, un poco menos el brexpiprazol y la cariprazina. Regulan, modulan los receptores 5-HT7, disminuyendo esa hiperexcitabilidad. Entonces tiene un efecto, por un lado, antidepresivo, por otro lado tiene un efecto sincronizador de los ritmos biológicos y tiene un efecto aparte neuroplástico, que se complementa también, en el caso de la lurasidona, quetiapina y brexpiprazol, con el agonismo parcial 5-HT1A, que tiene efecto neuroplástico, tiene un efecto aparte antidepresivo. Bueno, con esto terminamos, les agradezco y quiero decirles como conclusión, los estados mixtos representan el paradigma de trastorno bipolar. Si bien existe suficiente evidencia para la construcción de criterios válidos, estos no han sido tomados por las clasificaciones actuales. Los estudios de prevalencia están mal hechos por esto, los ensayos clínicos tienen poca validez por esta cuestión también. Los ensayos clínicos tendrían que hacerse en base a criterios válidos de síntomas, ¿sí? Y fíjense, pasaron 120 años de las descripciones de Kraepelin, 30 años del DSM-4 y el pescado sin hacer. Bueno, muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para preguntas, porque nos hemos pasado 5 minutos. Bueno, excelente, Armando. Me has spoileado casi todo, pues yo a la tarde tengo que hablar de esto. No sé cómo voy a hacer. Magia voy a tener que hacer porque me has spoileado casi todo. Hay una cosita que no me spoileaste que la vamos a explotar. Pero muy bueno, muy completo, excelente. Bueno, yo antes de la pregunta, una sola cuestión. Vos hablaste de la neuroprogresión y de la problemática de la neuroprogresión como concepto. Más allá de Sergio y su forma de ser y su forma de expresarlo, el problema con el concepto de neuroprogresión es cuando uno lo quiere aplicar de manera estricta, global y universal. Hay pacientes que sí tienen neuroprogresión, hay pacientes, yo y todos tenemos, con 20 episodios en la vida, con 10 años sin tratamiento y no terminan en demencia. Entonces, ese es el cuestionamiento principal a Kapczynski, porque inclusive Kapczynski hizo el tema de los estadios como que era una sola ruta, y no es una sola ruta. No es el que no cumple con el tratamiento de trastorno bipolar va a terminar en demencia. Tiene posibilidades, pero puede ser que no. Eso era importante aclararlo, porque la verdadera discusión ahí está ahí, no en si existe o no. Bueno, sabemos que sí. Pero, a ver, un temazo para discutir pero estoy de acuerdo con lo que decís, el caso por caso, no todos los pacientes son iguales, pero cuando hablamos de neuroprogresión, no necesariamente me parece que estamos o necesariamente hablando de demencia.
No, estamos ¿sí? hablando de Sino que deterioro. estamos hablando por ahí de inclusive no deterioro, sino disminución de la capacidad Bueno, cognitiva. hay pacientes con Entonces, muchos años sin tratamiento que no disminuyen la capacidad. bien, Entonces, ahí es donde el concepto global no entra. está bien. Eso es lo nada más. Está claro. Obviamente, en porcentaje son muy pocos los que no disminuyen su capacidad funcional. Hoy por hoy, no solo en trastorno bipolar, en cualquier patología, la clave es la capacidad funcional. Y eso es lo que tenemos que pedir en los consultorios todo el tiempo. Mirá. Capacidad funcional, porque el resto, como decía muy bien Armando, el tema de ver esto de la golondrina no hace verano, ser diagnóstico por síntomas no tiene ninguna relevancia. Lo más importante es ver qué tan indemne a nivel funcional está el paciente. Sí. No sé si hay preguntas. Bueno, doctor Polichela, gracias por su disertación, brillante como siempre, nos deleitó una vez más y siempre es una instancia de aprendizaje genuina. Respecto a el tema de las clasificaciones y después un comentario en relación a lo que dijo el doctor Villapriño. Estamos de acuerdo que lo de antes era un disparate, de que se tenían que cumplir ambas polaridades en forma íntegra para configurar un estado mixto. Nadie puede sentir desagrado y agrado al mismo tiempo, o estar contento y triste al mismo tiempo. Es verdad que el DSM-5 nos trajo un espíritu más dimensional y que es criticable la exclusión de la irritabilidad, distractibilidad y agitación psicomotora, inclusive la ansiedad excluyen. Pero aún teniendo un espíritu más dimensional, tanto el DSM-5 como su propuesta con el doctor Albano en base a Akiscal están... La propuesta mía, no de Albano. Suya. Sí. No, hay que aclararlo. Funciona Akiscal y el DSM-5, aunque tengan un espíritu más dimensional, siguen estando ancladas a una concepción categorial, porque hay un valor de corte que es 3. Sí, O es sea, una referencia, está es bien. un valor de Tenés corte. razón, Y esto, pero no es de quisquilloso, es porque esto implica es una pregunta que me hago en el consultorio con los pacientes. Totalmente de acuerdo. Supongamos que identificamos que tiene 2, no 3. O podemos cometer 2 errores, o para un lado o para el otro. Uno es indicarle medicación estabilizadora del ánimo innecesariamente, condenándolos a todo el tema de tolerancia y síndrome metabólico que esto implica. Y el error hacia el otro lado es indicar un antidepresivo innecesariamente entorpeciendo el pronóstico en el largo plazo. Entonces, esto de la cuestión dimensional, estar en 50 minutos con un paciente e identificar si son 3, 2 o 4, es una tarea... No, por supuesto, es una referencia, pero yo creo que tal vez, lo voy a puntuar de nuevo, lo que hay que tratar de hacer es entender los síntomas psicopatológicamente, ver la cuestión de la funcionalidad en ese paciente en relación a esos síntomas, la historia de la aparición y cómo esos síntomas se mueven, ¿sí? Y también entenderlo fisiopatológicamente, ¿se entiende? ¿Sí? Porque no es lo mismo un paciente que va a tener por ahí un síntoma de fuga de ideas, ¿sí? Que un paciente que va a tener como único síntoma irritabilidad. Porque la irritabilidad puede ser para el polo monopolar o para la cuestión de la bipolaridad. Pero la fuga de ideas ya es un síntoma característico típico de la bipolaridad y la activación. Entonces, ahí vos tenés una significación clínica totalmente diferente, ¿se entiende? Perfectamente. La cuestión de la delimitación es una referencia, necesitamos referencias. Seguramente esto se va a poder mensurar, ahora se está trabajando mucho en el RDOC, otros criterios diagnósticos, seguramente, pero digo, por lo menos para avanzar un poco y para tener un poco más de acompañamiento clínico, necesitamos criterios que sean más válidos que los del DSM-5. Y para terminar, Doc, 30 segundos. Pasamos de la descripción inicial de psicosis maníaco-depresiva que no dejaba de efecto a otra época donde estaba de moda decir que los bipolares pertenecían a niveles sociales e intelectuales más altos. Y ahora surge el tema de la neuroprogresión, digamos que va en contra de la descripción inicial.
Bueno, la pregunta, con la salvedad de lo la que cuestión dice es la, usted. y hay una puja Sí. entre grupos. La pregunta es la siguiente. Evidentemente hay un déficit en el paciente más allá de lo que pasa biológicamente, porque se mandó tantas macanas, internaciones, perdió confiabilidad, que le genera un déficit y un compromiso en su vida social. Y por otro lado, son pacientes que toman medicación pesada durante mucho tiempo. ¿Cuál es el rol de esto en lo que le llaman neuroprogresión? Dejado a su evolución natural, ¿habría una progresión biológica o es producto de la medicación? Es excelente eso, porque ese otro tema, gran tema, es que hay varios publicaciones, sí, ya sé que nada más, ya no hay más preguntas, nada, pero digo, esto que planteás es excelente porque si se fijan y hacen una búsqueda en PubMed y en los buscadores, en los últimos 5 años han aparecido muchos estudios que plantean que los antipsicóticos atípicos disminuyen la corteza prefrontal y disminuyen los mecanismos regulatorios en la corteza prefrontal. Entonces, ahí hay otra gran pregunta del millón. ¿Qué es lo que realmente lleva al déficit? ¿La enfermedad misma o los tratamientos con algunos fármacos? Sí, también, ¿O las dos cosas? sí, también habría que ver si eso sucede en todos los pacientes. Bueno, son muestras muy grandes. Pacientes con una sensibilidad, por ejemplo, genética. Algunos son muestras muy grandes de esto que yo planteo. En realidad no sé si hoy en esta jornada se va a hablar de eso, pero es toda una cuestión. Así que excelente. Sí, son todas dudas que tenemos. De todas maneras, yo creo que toda la patología psiquiátrica en algún punto tiene una población que termina con una discapacidad funcional, ¿no? De hecho, somos... demencias besánicas. No, y sin llegar a las de demencia, o sea, tenemos en todas las patologías, hasta en los trastornos de ansiedad grave, hay pacientes que llegan con un déficit funcional. El deterioro cognitivo. Así que esas son grandes intrigas y grandes preguntas que hasta hoy no se han contestado. Bueno, tengo que cerrar porque ahí me están sucediendo que ni preguntas hay, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias.